La trampa de la compasión. El peso de la piedad. Hay en la naturaleza humana un mecanismo silencioso, casi imperceptible, que nos empuja con la suavidad de una brisa y la implacabilidad de una tormenta. No es el amor, ni el odio, ni la ambición, sino esa emoción equívoca y traicionera que llamamos compasión. A primera vista, parece noble y altruista, pero en lo profundo esconde una trampa mortal, un lazo del que, una vez atrapado, resulta imposible escapar. La impaciencia del corazón no es solo la historia de un error fatal, sino la disección precisa de una emoción que, nacida del más puro instinto de bondad, se convierte en el más terrible de los tormentos. Stefan Zweig, con su pulso inigualable para ahondar en los laberintos de la psique humana, nos ofrece en esta novela el retrato de un alma en conflicto, de un hombre que por un instante de piedad es arrojado a un abismo de culpa y desesperación. Anton Hodmiller, joven teniente del ejército austrohúngaro, no es un villano ni un héroe, sino un ser atrapado en la telaraña de su propio carácter, una víctima de la vorágine emocional que se desata tras un acto de amabilidad mal dirigido. Todo comienza con un gesto tan simple, tan insignificante en apariencia, que apenas parece digno de ser mencionado. En una velada en la casa de los Keckesfalva, Hodmiller, llevado por la cortesía de la juventud, invita a bailar a Edith, sin saber que sus piernas están condenadas a la inmovilidad. La humillación de la joven, la conmoción de los presentes y la vergüenza de Hodmiller desatan una cadena de acontecimientos que sellarán su destino. Él, en su deseo de reparar el daño, se entrega a una piedad peligrosa, una piedad que no sabe detenerse a tiempo y que, confundida con el deber, con el honor, lo empuja más allá de lo que su corazón puede soportar. Hodmiller no ama a Edith y, sin embargo, la necesidad de consolarla se vuelve un deber inquebrantable. No se trata de un afecto sincero, sino de una imposibilidad de soportar su sufrimiento. Pero es la compasión, cuando no va acompañada del amor, una virtud o una carga insoportable. Zweig no responde de manera explícita, pero en cada página sentimos el peso de esta pregunta, el conflicto de Hodmiller, su incapacidad por romper el ciclo de la compasión culpable sin sentirse a su vez un criminal. Edith, por su parte, se aferra con desesperación a la ilusión que Hodmiller, sin querer, alimenta. Su amor no es un amor real, sino un grito de socorro, un último intento de aferrarse a la vida a través de él. Su parálisis no es solo física, es emocional, es existencial. Su tragedia no radica en la enfermedad de su cuerpo, sino en la enfermedad de su esperanza. Stefan Zweig nos la presenta no como una simple víctima, sino como un ser de una intensidad abrumadora, alguien para quien amar significa poseer y para quien la compasión ajena no es un bálsamo, sino una droga que exige más y más dosis. Y en el centro de todo, el padre, el señor Keckesfalva, cuya historia es en sí misma una novela dentro de la novela. Antaño, un hombre sin escrúpulos, un comerciante que supo sacar provecho del dolor ajeno, ahora se encuentra prisionero de un sufrimiento mayor que cualquier cálculo financiero. En él, Zweig nos muestra otro rostro de la culpa, la de aquel que, habiendo construido su fortuna sobre el sufrimiento de otros, intenta redimirse con una devoción que roza la desesperación. No hay en él maldad, sino una expiación tardía, una angustia que solo encuentra consuelo en la esperanza de la felicidad de su hija, aunque esta felicidad sea, desde el principio, una quimera. La verdadera tragedia de Hodmiller no es que no ame a Edith, sino que se siente obligado a hacerlo, no por convicción, no por deseo, sino por el código del honor, ese viejo espectro que persigue a los hombres con más fuerza que el amor y el odio. Zweig, que conoció en carne propia la rigidez
de una sociedad que impone deberes emocionales con la misma severidad con la que impone las leyes, nos muestra en Hofmiller a un hombre que se debate entre su instinto y su obligación. Cada vez que quiere huir, la mirada de Edith, la súplica silenciosa del padre, el peso de su propia conciencia, lo arrastran de nuevo a la trampa. Y aquí es donde Zweig, con su maestría psicológica, nos obliga a preguntarnos: ¿es Hofmiller un cobarde? ¿Es cruel por no amar a Edith? ¿O lo sería más aún si fingiera hacerlo? La respuesta, si es que la hay, es dolorosamente ambigua. Lo que es innegable es que la impaciencia del corazón, esa urgencia de aliviar el sufrimiento ajeno sin medir las consecuencias, lo ha atrapado en una red de la que ya no puede escapar. Pero esta no es solo una historia de individuos, sino también de una sociedad en decadencia. La ambientación de la Austria previa a la Primera Guerra Mundial no es casualidad. Es un mundo que ya lleva la semilla de su propia destrucción, un mundo que aún vive bajo los viejos códigos de honor y de deber, pero que pronto se verá arrastrado por la vorágine de la modernidad y el desastre. En Hofmiller se refleja la juventud de su tiempo, jóvenes formados en la obediencia, en la disciplina, en la idea de que el sacrificio es la más alta virtud, pero que en el momento decisivo descubren que este sacrificio no es heroico, sino trágico e inútil. Zweig, que escribía esta novela en el umbral de otra guerra, en un mundo que se desmoronaba una vez más, nos deja entrever la fatalidad que pesa sobre su generación. Hofmiller, en su imposibilidad de encontrar una salida digna, no es solo un individuo atrapado en una historia de amor y compasión, sino el símbolo de un imperio que se aferra a sus valores hasta el punto de la autodestrucción. Así, la impaciencia del corazón no es solo una historia de amor imposible o de culpa insoportable. Es un retrato de la naturaleza humana en su faceta más frágil y más destructiva. Stefan Zweig nos sumerge en un drama donde cada emoción, cada decisión y cada duda pesan como una sentencia irrevocable. El lector se verá atrapado como Hofmiller en este dilema moral. Cierra el libro con la sensación de inquietud, con la certeza de que la compasión, cuando no es libre ni sincera, puede convertirse en la más cruel de las cadenas. Porque al final no hay mayor tormento que el de un corazón que por impaciencia de aliviar el sufrimiento ajeno se convierte en prisionero de su propia bondad. Mi querido H, no sé si alguna vez has sentido esa punzada en el alma, ese impulso irrefrenable de extender la mano, no por amor, sino por no soportar el sufrimiento ajeno. Al principio parece un acto noble, casi heroico, pero es ahí donde la compasión, traicionera y silenciosa, comienza su obra. Lo que empieza como piedad pronto se transforma en una atadura, una red tejida con la más fina hebra del deber, imposible de romper sin sentir el desgarro de la culpa. Quizás, H, te imaginas fuerte, dueño de tus sentimientos, capaz de distinguir entre la verdadera ternura y la trampa de la misericordia. Quizás crees que llegado el momento sabrías apartar la mirada sin que tu conciencia te acuse. Pero déjame advertirte. Cuando los ojos de otro ser humano, llenos de esperanza y dolor, se posan en los tuyos, cuando te conviertes en la única tabla de salvación de alguien que se ahoga en su propia desesperación, ya no eres libre. Desde ese instante, cada gesto, cada palabra, cada silencio se vuelve un compromiso tácito, un lazo que cuanto más intentes aflojar, más te aprieta el corazón. No es el amor el que esclaviza a Anton Hofmiller, el joven teniente de esta historia. No es el deseo lo que lo ata a Edith, la frágil criatura que pone su felicidad en sus manos.
es algo más sutil, más corrosivo, la imposibilidad de decir no sin sentirse culpable, sin sentirse despreciable. Porque dime, H, ¿quién puede soportar ser el verdugo del corazón de otro, aunque sea sin intención? Y entonces, H, llega la gran pregunta. ¿Es la compasión un don o una maldición? ¿Dónde termina la nobleza del alma y comienza la cobardía que no enfrenta la verdad? Hodmiller quiere huir, pero no puede. Quiere amar, pero no sabe. Quiere salvar a Edith, pero no entiende que hay destinos que no dependen de la voluntad de un solo hombre. Y así, atrapado entre su piedad y su deber, solo le queda un camino, el de la tragedia. Tú, que lees estas líneas, quizá te reconozcas en Hodmiller, en Edith o en Quequesfalva, el padre que lleva su propio calvario de remordimientos. Tal vez en algún momento de tu vida hayas tendido la mano a alguien sin saber que, al hacerlo, estabas sellando un pacto del que no habría retorno. Quizás, sin darte cuenta, también hayas sido prisionero de tu propio corazón. Si es así, H, no te juzgues con dureza. Al fin y al cabo, no hay mayor prueba de humanidad que la impaciencia del corazón. Con sincera inquietud, S.Z.